Jóvenes de noveno, muy buenas. Me es muy grato dirigirme a ustedes por medio de esta grabación para esta microclase de historia. Ya ustedes han trabajado algunos talleres y es bueno que aprovechemos esta oportunidad para para explicarles algunos conceptos de lo que ustedes han trabajado en estas actividades que están realizando, y es sobre las revoluciones. Inicialmente empezamos a trabajar sobre la revolución industrial. Pero ¿qué es eso de la llamada? Antes de empezar a hablar de la revolución industrial es bueno dar el concepto de revolución. ¿Qué es una revolución? Una revolución es un cambio, es un acontecimiento nuevo, un acontecimiento que se puede presentar de manera intempestiva o de manera gradual, pero que de otra manera va modificando el medio social en que se presentan estos acontecimientos. En la historia de la humanidad muchas revoluciones se han dado. Tenemos en la época primitiva, cuando el hombre pasa de ser nómada a ser sedentario y empieza ya el proceso de la recolección, el proceso de la agricultura y la domesticación de animales. Eso genera un cambio en el modo de vida del hombre primitivo. Pero sigamos más adelante, ya en la época moderna se presentan acontecimientos como va a ser la Revolución Francesa, que va a generar también un cambio en el modo político y en el modo social del pueblo francés. También tenemos la revolución industrial, que es a la que nos referíamos en el primer taller que hicimos. ¿Qué es la revolución industrial? Va a ser un cambio, una modificación desde el punto de vista económico, en el cual el hombre deja las formas caducas que tenía en el régimen feudal para integrarse ya a la producción en masa, en la producción ya mucho más amplia, donde la máquina se incorpora a la actividad económica y al proceso de producción de productos y actividades que el hombre desarrolla para satisfacer necesidades. Esa revolución industrial va a tener cambios profundos porque va a generar un modo de vida diferente, donde ya la máquina se incorpora a la actividad diaria del hombre y genera unos modos de vida mucho más diferentes. Inicialmente tiene su punto de partida, que va a ser en Inglaterra. Ya en Inglaterra empieza a esparcirse por todo el mundo, por Francia, por España, por Alemania, por Italia, y empieza ya prácticamente la gran tecnificación de la máquina a nivel de las actividades de la economía. Pero bien es cierto, la revolución industrial, si bien es cierto, es muy positiva porque va a generar desarrollo y va a generar nuevos cambios a nivel de la economía, también va a generar aspectos un poquito negativos a nivel social. ¿Por qué? Porque ya la máquina empieza a desplazar mucha fuerza laboral del hombre, donde ya una producción en gran masa, la máquina la va a reemplazar por actividades que antes se necesitaba de muchos obreros, de muchos operarios. Ya la máquina va a reemplazar esa fuerza de trabajo y va a generar unos grupos de personas que van a quedar sin actividades, porque en la época feudal recordemos que los talleres a nivel artesanal y a nivel de los gremios generaba una masificación de personas que estaban allí generando actividades de trabajo. La máquina ya se incorpora a la actividad. Muchos inventos fueron producto de esta revolución industrial: la locomotora, la máquina a vapor. Toda esta serie de productos de una u otra manera van a generar un mejor beneficio a la actividad económica del hombre. Pero siguiendo en este cambio de revoluciones, vemos que hay otro tipo de revoluciones que se han dado también en la historia de la humanidad, y una de ellas va a ser la llamada revolución de la Ilustración. ¿Y qué es la Ilustración? La Ilustración es una revolución, pero una revolución desde el punto de vista cultural, del pensamiento, de la manera del hombre mirar la sociedad, de la manera del hombre mirar el medio en que se desarrolla. Con la Ilustración se van a generar unos cambios pero profundos a nivel de la historia de la humanidad. La Ilustración va a ser tan fundamental y va a ser tan vital que va a transformar la vida del hombre. Y es a nivel de la Ilustración donde ya una serie de acontecimientos van a tener repercusiones a nivel de la historia de la humanidad, que van a tener implicaciones aquí en el continente americano. Pero ¿qué es la Ilustración? La Ilustración fue una forma de pensar,
una manera de mirar el mundo, de mirar la sociedad, donde el hombre manifiesta que a través de la razón el hombre puede de otra manera mirar mejor la vida. Porque antes, recordemos que en la época feudal la sociedad estaba sumida a través de la superstición, de la hechicería, de las cuestiones idealistas. Recordemos que en la época feudal la iglesia ocupó un papel o desempeñó un papel fundamental en el pensamiento del hombre. Y la iglesia se incorpora tanto a la actividad política que los mismos monarcas consultaban a la iglesia aquellas decisiones que eran trascendentales en la vida de los pueblos. Una figura que de una u otra manera fue muy detestada fue la Inquisición, donde se castigaban a aquellas personas que estaban en contra de los dogmas de la iglesia, que no promulgaban y no estaban de acuerdo con esas ideas. Muchos pensadores, muchos inventores, muchos personajes tuvieron que retractarse de sus ideas para no ser llevados a la Inquisición y perder su vida. Con la Ilustración se genera un cambio de pensamiento en el cual el hombre dice que es a través de la razón que el hombre puede exponer sus ideas, puede exponer sus principios. Con la Ilustración el hombre cambia ya de pensamiento. Y es tan importante esta revolución que se ha conocido en la historia también con el nombre del siglo de las luces. ¿Por qué el siglo de las luces? Porque fue como una luz que aparece en la oscuridad, que aparece dando otra visión mucho más importante del hombre frente a la sociedad en la que estaba allí el hombre sucumbido. El hombre se decía, los pensadores, que el hombre, si no utiliza la razón, no utiliza el modo de pensar crítico y analítico, la sociedad estaría sumida en un atraso, en un estancamiento. De ahí que muchos pensadores empiezan a exponer ideas a través de sus formas de pensar. De ahí que salen Juan Jacobo Rousseau, René Descartes, John Locke, Thomas Hobbes, que con sus ideas van despertando una serie de interrogantes y de inquietudes que el hombre en ese momento no las conocía ni no las tenía en cuenta. Pero uno de los aspectos más importantes que tiene que ver la Ilustración es en cuanto a la parte de la educación y en cuanto a la parte política. A nivel de la educación se trabajaba, antes de la Ilustración se trabajaba la escolástica. La escolástica ya era una escuela que se le enseñaba al estudiante algunos acontecimientos, algunos hechos sin que el estudiante tuviese la opción de criticar, de analizar, de exponer sus propios puntos de vista. Ya los escolásticos decían, no, tiene que ser una educación novedosa, donde el estudiante exponga, donde el estudiante critique, donde el estudiante ponga su punto de vista frente a los acontecimientos que le están rodeando la sociedad. De ahí que en la Ilustración, para difundir las ideas, se valieron de la escritura. A través de la escritura empiezan los grandes pensadores a escribir sus ideas, a exponer sus conocimientos, para que poco a poco la humanidad los fuese asimilando. Con la Ilustración, la escritura se incorpora a las enciclopedias. Las enciclopedias van a ser un elemento vital en la formación y en el conocimiento de la nueva generación. ¿Por qué? Porque allí estaban ellos mirando y estaban allí estudiando esas ideas nuevas que estaban aportando estos pensadores a nivel de la filosofía, de la economía, de la política, de las relaciones sociales. Entonces estos nuevos pensadores empiezan ya a generar un cambio en el pensamiento del hombre del siglo XVIII. Con la Ilustración se van a dar una serie de revoluciones que van a tener repercusiones aquí en América, y la primera de ellas va a ser la Revolución Francesa, que va a ser un cambio demasiado importante en la forma política y en la manera y en la concepción de la sociedad del pueblo francés. Con la Ilustración va a tener repercusiones aquí en América con la independencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se buscaba un gobierno más libre, un gobierno democrático, un gobierno donde el hombre pudiera exponer sus propios principios, sus propias ideas. Y con la Ilustración se genera la independencia de los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque la Ilustración trae tres aspectos importantes en la nueva filosofía del hombre del siglo XVIII,
que es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad del hombre decidir lo que quiere hacer, de lo que el hombre desea hacer. Estas expresiones de libertad de pensamiento, libertad de movimiento, de locomoción, libertad de decidir de sus cosas, van a ser vitales, porque antes la sociedad estaba subyugada a unos patrones donde no se podía opinar, no se podía decir nada, porque la nobleza, la iglesia de una u otra manera eclipsaban ese pensamiento del hombre. Entonces, con la Ilustración tenemos que la sociedad va a cambiar, la sociedad va a modificar, la sociedad va a tener una serie de patrones diferentes que van a ver el mundo desde otra óptica y de otra visión, muy importante. Pero uno de los acontecimientos más valiosos que tiene la Ilustración va a ser a nivel de la política. Recordemos que en el siglo XVIII, en la Europa estaba manejada por las monarquías y era el rey quien con su corte tomaba las decisiones. El rey tenía en sus manos concentrado lo que hoy en día está separado, las tres ramas del poder público. El rey manejaba la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. El rey hacía sus normas, el rey las aplicaba y el rey castigaba, cosa que tanto poder concentrado en manos de una sola autoridad era un peligro, porque no había una autoridad que le controlara. De ahí que los monarcas fueron muy prácticamente manejados por las nuevas ideas de la Ilustración. ¿Por qué? Porque se les quitó tanto poder. Esa manera que el monarca tenía concentrado en sus manos tanto poder se llamó régimen despótico, donde él gobernaba para el pueblo, pero sin el pueblo. Al gobierno, al monarca no le importaba lo que el pueblo le pudiera pasar. De ahí que se conocen monarcas de carácter absolutista. ¿Por qué? Porque manejaba y tenía en su poder las tres ramas del poder, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Entonces, con la Ilustración se le empieza ya a quitar toda esa cantidad de poder concentrado en una sola persona. De ahí que hoy en día los sistemas de libertad democráticos de una u otra manera tomaron su fuente de inicio a nivel de los nuevos pensadores que se dieron a nivel de la Ilustración. Y uno de ellos que más crítica generó fue Juan Jacobo Rousseau, con su libro El contrato social, donde él exponía que el monarca le debía el poder a su pueblo y que el pueblo le otorgaba poder para que se gobernara. Pero ojo, ese monarca no se podía extralimitar de funciones. ¿Por qué? Porque el pueblo le había otorgado un poder para que gobernara, pero ese poder no se podía desviar. Entonces mire que ya empiezan los cuestionamientos y empiezan las críticas hacia esa forma tan cruel y tan despiadada con que muchos monarcas manejaron al pueblo europeo en el siglo XVIII. Y ahí que les vamos a ver más adelante cómo la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y la independencia de las naciones latinoamericanas son producto de la nueva forma de pensar, del nuevo cambio ideológico que va a generar la Ilustración en estas sociedades que se van a dar de ahora en adelante. Y ahí, muchachos, que nosotros vamos a seguir trabajando más adelante con lo que pasó con la Revolución Francesa, lo que pasó con las naciones latinoamericanas y con la independencia de Estados Unidos, que va a ser como una manera de retratar la nueva forma de gobierno que va a tener el mundo. ¿Por qué? Porque la primera nación, la primera colonia que se independiza de un régimen colonialista va a ser Estados Unidos. Y va a ser la primera nación que va a formar un régimen de república con una constitución. Recordemos que la constitución es la carta magna que gobierna, que dirige y orienta los destinos de un país y de una nación a través de las normas que allí están reguladas. Y ahí, muchachos, que estos temas que vamos a ver de ahora en adelante van a ser mucho más valiosos, porque van a permitir tener una noción crítica, una noción analítica de lo que pasa en nuestra sociedad a nivel de los sistemas democráticos. Muchachos, entonces los invito a que sigamos haciendo estos talleres con harto juicio, con harto cuidado, y que me contesten las preguntas de carácter crítico y analítico. Les reitero, por cada taller que enviemos voy a sacar 2 notas. ¿Por qué?
La primera nota es sobre la presentación del trabajo y la segunda nota es sobre la manera como el estudiante me contesta aquellas preguntas de carácter personal, de carácter analítico, de carácter crítico, porque le sirven al docente para mirar la manera de pensar y la manera del estudiante enfrentarse frente a la sociedad. Recordemos que muchas de estas preguntas que yo les formulo a ustedes en los talleres están hechas con la cotidianidad, con lo que estamos viendo en el mundo. Porque si bien es cierto, en clases de historia a veces dicen, pero ¿para qué hablar de cosas que ya sucedieron, de cosas que ya pasaron? No. Si algo tiene de interesante la historia es que la estamos viviendo día a día. Por eso cada acontecimiento que sucede en la historia de la humanidad le sirve al hombre para estructurar su forma de pensamiento, su forma de pensar y su forma de actuar frente a la sociedad actual. Entonces, chicos, les agradezco mucho la atención prestada y espero que sigamos más adelante con estas clases. Muy amables.